Desmitificando dogmas marxistas, las premisas del socialismo y las tareas de la socialdemocracia. Edward Bernstein, que fue uno de los principales dirigentes de la Segunda Internacional de los Trabajadores entre el siglo XIX y principios del XX. Edward Bernstein desmitificó el materialismo histórico marxista. A pesar de que a Bernstein lo consideran dentro del marxismo como un revisionista, pues no se debería considerar como marxista. Cuando aplastó un principio fundamental del comunismo de Marx, como es el materialismo histórico, del que dijo que era la repetición mecánica y material de la historia, sin que contara para nada la voluntad humana. Y en la página 115 de este libro encontramos la siguiente afirmación. En síntesis, la conciencia y la voluntad de los hombres aparecen como un factor subordinado al movimiento material. Esto refiriéndose a Karl Marx. De manera que cuando se cuestiona, cuando se despedaza al materialismo histórico, que es dogma fundamental del marxismo, pues no se puede decir que se es marxista, porque eso sería igual a que un cristiano católico renegara de la Eucaristía, dejaría de ser católico. Así es de que en la lucha ideológica es bueno ir conociendo los fundamentos de una doctrina burocrática y genocida como el marxismo, que le ha traído grandes aflicciones a la humanidad. Y aquí están las fuentes donde el tal materialismo histórico no es más que un simple fetiche supersticioso que sirve para asustar a la ciudadanía y para venderles el futuro como por arte de magia, para darles el paraíso bello de la humanidad, como dice la canción comunista de la Internacional. Pero ese materialismo histórico, de acuerdo a Bernstein, es una completa farsa. Por eso la lucha ideológica e intelectual en los países de Latinoamérica tiene que estar al orden del día. De la misma manera, la lucha de clases, que es el otro principio marxista, pues realmente es una verdadera entelequia, porque el término clase es un término biológico que no se puede aplicar ni en la filosofía, ni en la ideología, ni en la economía, ni en la política, ya que los seres humanos somos únicos e irrepetibles. Y las clases se presentan en los animales
y las plantas. Así que ese par de sofismas marxistas, la lucha de clases y el materialismo histórico, que son fundamentos de esta doctrina genocida, que hace apología de la violencia, como ya lo hemos dicho en varias ocasiones, desde el Manifiesto Comunista de 1848. Se hace apología de la violencia que indica actos de besanía como el genocidio. Los genocidios cometidos por los más conspicuos dirigentes marxistas en la historia. Caso de Mao Zedong, caso de Pol Pot, caso de Stalin, caso de Lenin. Demuestra que a esos genocidas no hay que hacerles exaltación, como todavía lo hacen ciertos sectores del marxismo, que en su mayoría jamás han pedido perdón por los grandes crímenes cometidos por el comunismo. Mientras tanto, la Iglesia Cristiana Católica, con el Papa San Juan Pablo II a la cabeza, sí, pidió disculpas históricas por los errores que cometió la Iglesia. El comunismo de Marx y sus seguidores se creen intocables, absolutos, que son seres especiales y predestinados para hacerle daño a la humanidad por el fetiche del materialismo histórico. Así es de que la tal lucha de clases, que es una venganza histórica o vendetta al mejor estilo de una mafia, lo mismo que el materialismo histórico, dos fundamentos principales del marxismo o comunismo del señor Marx, quedan absolutamente revaluadas, porque las clases en los seres humanos no existen. Existen los estratos socioeconómicos, los niveles sociales, todas esas cosas. Pero si clase es un término biológico, no se lo podemos aplicar ni a hombres ni a mujeres. Entonces, volviendo a la socialdemocracia, donde de pronto puede haber una confusión histórica, dado que se dice que la socialdemocracia pues es una variable del marxismo, algo que si vamos al rigor histórico no es cierto. La socialdemocracia surge con el socialismo utópico, que según el señor Federico Engels, compañero de aventura de Marx, decía que era utópico, pero no tuvo nada de utópico, porque de ahí salió el mutualismo, el cooperativismo, el feminismo, la socialdemocracia, el socialismo cristiano también se puede llamar, o la democracia cristiana. Básicamente se fundamentaron en el socialismo utópico. Así que hay una contradicción histórica, y básicamente la socialdemocracia sí surgió de esos socialistas utópicos que eran contrarios al señor Marx. Lo mismo que el sindicalismo. Apareció casi 30 años antes de que apareciera el señor Marx con sus entelequias. Por eso, decir que el marxismo y el sindicalismo van de la mano es una completa aberración, dado que el sindicalismo debe ser pluralista, autónomo,
y que también surgió con el socialismo utópico y se le dio la característica de anarcosindicalismo, de manera que ya es hora de aterrizar ideológicamente, recordando que a raíz de la derrota que le propinaron los anarquistas en la primera, Bersten es de la segunda, en la primera internacional de los trabajadores al señor Marx, era una vergüenza desde 1876 a 1918. Era una vergüenza, lo repito, llamarse comunista. Que alguien, una organización o persona se llamara comunista, era causa de desprecio. Y fue el sátrapa ruso el sátrapa ruso de Vladimir Lenin, quien en 1918 rescató el término comunista con sus bolcheviques. Entonces, ¿cómo es posible que una organización todavía subsista, como es el caso del comunismo de Marx, cuando sus dos principales dogmas han sido repudiados históricamente? Lo que quiere decir que para que el comunismo haya vivido hasta nuestros días, se ha tenido que, de manera diabólica, fundamentarse en la mentira y la violencia. Por lo tanto, en la campaña electoral en Colombia que se nos avecina, hay que presentar por parte de los candidatos de la democracia liberal programas, expectativas, alternativas. Pero por sobre todo hay que dar el debate ideológico frente a las fuerzas totalitarias del comunismo de Marx. Siempre hay que recordar eso. Eso es lo fundamental. Porque para el caso colombiano, no se le ha dado el debate fecundo de las ideas a esas fuerzas totalitarias en muchas décadas. Un debate fecundo de las ideas como corresponde, desmitificándoles todas sus fantasías, sus fábulas, sus entelequias, sus sofismas. Así que esta campaña electoral, donde el presidente Petro sublima al marxismo y sublima al socialismo de Marx, porque hay otras formas de socialismo, recordando que hasta Hitler se denominaba socialista, ya que dirigió al Partido Obrero Nacional Socialista, nazi. Entonces, ese socialismo marxista, que fracasó con el socialismo científico y con el socialismo real, ante la caída del muro de Berlín. Por lo tanto, aquí me imagino que el presidente hablará del socialismo del siglo XXI,
que es el mismo comunismo, como ya lo dijo Fidel Castro. Entonces, necesariamente y por consiguiente, hay que dar la batalla ideológica y cultural en los próximos meses en Colombia, en una campaña electoral que no será parecida a las anteriores, pues aquí se tendrá que arrinconar a los liberticidas marxistas para que la libertad y la democracia triunfe de manera sobrada. Y para eso la educación política y cultural son fundamentales. Y desde ya los candidatos de la democracia liberal tienen que empezar esa gran cruzada que definitivamente nos tendrá que conducir a fortalecer la democracia y la libertad como condición suprema de la humanidad. Gracias.